grande en la medida que ustedes nos continúen acompañando y nos ayuden también a difundir lo que hacemos aquí, ¿no? Para los que no me conocen, pues mi nombre es, aunque creo que aquí ya nos conocemos, mi nombre es José Isidro Vargas, de parte de Campo Colombia, pues llevamos ya varios añitos trabajando con el tema de abejas, en particular abejas nativas sin aguijón, y hemos pues creado este espacio con el fin de compartir algo de todo eso que hemos investigado y aprendido de ellas a lo largo de estos años. Hace como unas cuatro o cinco charlas tal vez, en una de nuestras participantes nos, digamos que nos sugería una temática para tratar en esta de noticias abejadas y era como devolvernos porque estábamos hablando mucho como de los temas, llamémoslo así, especializados de las abejas, es decir, como de enfermedades, como de las mieles más caras del mundo, de un tema de enfermedad, perdón, de diferenciación de las mieles. Bueno, hemos tocado varias temáticas que son como de cierto modo especializados, pero pues a ella le parecía también que era importante dedicarle un tiempo a hablar como de lo fundamental, sí, como de lo fundamental que en este caso decía ella era como la biología más básica de las abejas, porque pues a veces nosotros, sí es verdad, como que saltamos un poco saltamos o nos saltamos esa temática del conocimiento básico de las abejas y de su biología y pues por eso a veces le queda a uno también difícil comprender algunos fenómenos que se dan a cabo, que se dan posteriormente ya cuando uno empieza a trabajar proyectos con las abejas. Entonces, pues tomando un poco de eso, posteriormente hace como unas tres charlas, Diana, una otra compañera también que a veces asiste a nuestras charlas, hacía como la misma sugerencia de que sí, como habían conocimientos sobre la biología básica de las abejas que todavía no se manejaban, entonces pues que le parecía interesante que pudiéramos abordar esa temática en Noticias Abejadas. Entonces, si bien el espacio fue, más bien en algún momento lo pensamos como que fuera lo de más actual, como de conocimiento especializado, pues decidimos abrir esta posibilidad de devolvernos, como le decía, como a lo fundamental, como a lo básico del funcionamiento de las abejas como organismo. Y por eso pues estuvimos haciendo una revisión y pues nos dimos cuenta que la biología de las abejas, pues ustedes saben que es una cosa muy amplia en algunas universidades, es un semestre entero hablar de abejas y aún así es suficiente para hablar de su biología. Entonces, pues también pensamos que para el caso de Noticias Abejadas, que es una charla de 40 minutos, una hora y pico máximo, pues hablar de toda la biología iba a ser complicado y complejo. Entonces decidimos partirlo en cuatro, por así decirlo, cuatro charlas distintas, que las vamos a hacer de igual forma sucesivas, pero pues dividiendo como llamémoslo los temas más fundamentales de la biología que nos parecen importantes. Entonces, la idea es hablar de hoy, que es lo que vamos a mirar, lo anatómico básico y fisiológico básico de las abejas, después de un tema de la biología reproductiva. Después también vamos a hablar un poco bueno, pegado a la parte de la biología reproductiva, algo sobre el tema del cruzamiento. Vamos a hablar del tema de la clasificación de las especies, como de esa biología taxonómica, por así decirlo. Y también le vamos a dejar como un pequeño espacio de este tema biológico a la relación de las abejas con otros organismos, ¿sí? Entonces, como de relaciones de simbiosis o de cómo conviven, por ejemplo, algunas colmenas con hormigas o cómo se relacionan con otro tipo de insectos, con aves o incluso con mamíferos. Entonces, también un poco de la biología llamémosle más de ecología, por así decirlo, de las abejas. Entonces van a ser como esas cuatro charlas seguidas donde pues esperamos que les pueda servir un poco para ampliar como el conocimiento sobre las abejas y como lo más importante que les estaba diciendo es que creemos que
¿con qué? Con esta, con esta charla, pues se puedan entender más fácilmente como otros componentes o otras de las charlas que hemos hecho o que vamos a hacer más adelante sobre en Noticias Abejas, porque pues ya nos va a quedar un poco más claro por lo menos como lo fundamental de las abejas, que en algún momento, por ejemplo, hablamos del tema de recolección de polen por las abejas y entonces hablamos de que las abejas tienen una cosa que llama una corbícula, entonces que uno sepa al menos qué es esa tal corbícula y como que tiene que ver el tema de la corbícula como con la recolección de polen. Entonces, bueno, a lo que iba es que la idea es que nos pueda servir pues para entender mucho más el mundo de las abejas y de lo que también se trata este espacio, que es como entender el mundo actual de las abejas o como el último conocimiento que se está generando sobre ellas. Bueno, entonces les voy a compartir aquí mi pantalla, la presentación. Eh, y me confirman, por favor, si tienen ahí visibilidad de la misma. Sí, señor. Perfecto. Vale, muchas gracias. Listo. Tenemos hoy un bonito día por acá en la mesa con Dinamarca. Bueno, vale. Entonces, listo. Esta charla, pues como les decía, hace parte como de ese ciclo de la biología básica de las abejas. En primer lugar, pues les voy a contar y confesar que obviamente yo no soy pues no soy biólogo, soy agrónomo. Nosotros vemos en la carrera biología y obviamente dentro de los años que llevo trabajando con abejas, pues he aprendido demasiado de biología de las abejas, pero pues tampoco me puedo decir, perdón, que sea como el más experimentado en temas de biología de ellas. Pues lo digo porque de pronto puede que surjan algunas dudas y si bien trataré de solucionarlas, si alguna se me escapa, pues me disculpan, pero creo que lo que hemos intentado hacer con esta presentación y que vamos a hacer con las otras, pues es definitivamente como lo básico, ¿sí? O sea, lo más importante para comprender el funcionamiento de las abejitas. Entonces, lo primero que lo quisimos, como lo decía hace un rato, que quisimos hablar era de la parte anatómica, ¿sí? Yo sé que pues de pronto muchos hemos visto las abejas y incluso algunos de ustedes puede que hasta tengan más conocimiento más profundo por sus profesiones y eso de la anatomía, pero he querido como llevarla un poco a no solo el conocer las partecitas de la abeja y es que ella tiene una cabeza y tiene esto y tiene lo otro, sino en ver como lo importante que tienen esos detalles, conocer esos detalles, pues como cosas de cómo funciona, o sea, ya no tanto la anatomía de la abeja, sino por ejemplo una colmena, cómo funciona el comportamiento de una colmena al lado de la otra, o ver cómo funciona el comportamiento de una colmena en su entorno. Entonces, digamos que es una anatomía, pero con énfasis o tratar de hacer énfasis como en las aplicaciones, llamémosle prácticas de por qué es importante conocer las abejas desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces, por eso es que decidimos pues hacer esta charla también, como para que nos ayude a entender un poco más, o sea, uno a veces para pues entender lo macro tiene que entender como lo micro, lo pequeño. Entonces, es parte como del objetivo también de esta charla es entender un poquito de eso pequeño para que podamos entender como lo más grande de las abejas posteriormente. En particular, pues haciendo un paréntesis acá, por ejemplo, nosotros tenemos pues en nuestro curso en línea de meliponicultura y en los cursos que hacemos presenciales, muchas veces, pues como están enfocados en manejo, en el tema de ver ya las colmenas y que un tema de reproducción y que un tema del aprovechamiento de la miel, de plagas, enfermedades, en fin, pues uno no le queda el tiempo para hablar tanto de esto de la biología, entonces también nos parece que es un espacio interesante el poder hablar de eso para que les quede también como un complemento para esas personas con las que capacitamos constantemente. Entonces empezamos por lo primordial,
la anatomía externa de nuestras amigas abejas, ¿no? Empezando porque, pues, aquí no quise tocar como ese tema taxonómico, pero pues sabemos que las abejas pertenecen a un digamos que una clase de animales que existen en el mundo, que son los insectos, son animales muy evolucionados. Por favor, alguien que tiene el micrófono abierto lo podría cerrar. Ya, qué pena. Bueno, entonces les decía que pertenecen a un orden de, digamos que, de animales que son, o una clase de animales que son los insectos, muy evolucionados, por cierto, muy mega diversos, pero que pues digamos que en orden de, por así decirlo, los que son más visibles en la naturaleza no son a veces como los más visibles porque pues tienden a ser pequeños, ¿no? Es decir, que nosotros pues vemos más fácilmente, no sé, la anatomía de una vaca, de un caballo, de un perro, de un gato, que de un animalito que tiende a ser pequeño. Entonces, dentro de ese orden de ideas, pues las abejas tienen unas particularidades como organismo que a pesar de ser pequeñito, cuando uno se empieza a meter y meter en ellos, pues son extremadamente complejas, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, lo primero que vamos a aprender a diferenciar de la anatomía de las abejas es que se dividen en tres partes, ¿sí? Primero, pues tienen una cabeza en donde pues están principalmente órganos sensoriales y obviamente el aparato bucal por el que ingresa su alimento al cuerpo. El tórax, que en este caso pues es la parte media de la abeja, que pues además de obviamente también tener órganos vitales que vamos a ver más adelante, es en donde se insertan las alas y donde tienen como un, llamémosle como el, el poder muscular más importante de su cuerpo, contenido pues en esa parte, en ese segmento medio del cuerpo. Y finalmente tenemos el abdomen, que pues es donde nosotros solemos encontrar, por así decirlo, las rayitas de las abejas, las que los tienen. Y que pues también obviamente tienen una función anatómica especial y diferente. Ya cuando vemos como dentro de cada uno como qué componentes tienen, pues las abejas son como un conjunto de, igual que nosotros, ¿sí? Y todos tenemos pues diferentes partes y componentes, pero digamos que de resaltar que ellas son organismos que están como, pues por eso pertenecen a una clase que son los artrópodos, es decir, que tienen movimiento por todo lado, ¿sí? Las abejas se pueden mover sus antenas, pueden mover sus mandíbulas, pueden mover su cabeza, pueden mover su tórax, las alas, las patas y a su vez sus tres pares de patas, cada una tiene como una movilidad especial y diferente y unas funciones específicas distintas, ¿sí? Dentro de las abejas, por ejemplo, el tema de las alas que normalmente se pasa por alto es, por ejemplo, un factor característico diferencial para saber si son abejas o si son moscas, ¿sí? Que en algunos casos a veces le preguntan a uno, bueno, los que hasta ahora están empezando en este mundo, envían una foto y dicen, ¿esto será una abeja o es una mosca? Entonces lo primero que le decimos nosotros es, cuéntele las alas, ¿sí? O sea, si tiene dos alas por cada lado, o sea, en total cuatro, con mucha seguridad puede ser más una abeja que una mosca, porque la mosca pues tiene solamente dos pares de alas, una por cada lado. Eh, o ya después entonces que por ejemplo nos preguntan, bueno, que cómo hago para diferenciar un macho de una hembra en las abejas. Entonces uno le dice, bueno, mírele los ojos compuestos o mírele las antenas y dónde están los ojos compuestos o dónde están las antenas. Pues todo eso es importante que lo aprendamos a diferenciar dentro de las partes de las abejas o que nos dice una descripción de, pues, especializada cuando a veces queremos averiguar una especie de abeja cuál es y nos dice, mire si la abeja tiene vellosidades a lo largo de la parte ventral del abdomen. Y entonces uno dice, empezando porque no se acuerda cuál es el abdomen a veces, entonces ahí ya uno puede empezar a quedar perdido. Entonces la idea es que el lenguaje también
nos permita, o sea, el conocer las personas nos permita, las partes nos permita tener un lenguaje que nos facilite absorber alguna información sobre las abejas. Entonces, por ejemplo, viendo las abejas desde como desde la cabeza, que es como donde uno arranca investigándolas externamente hablando, en la cabeza pues encontramos que ellas tienen ojos compuestos, es decir, que no son ojos como los de nosotros, que nosotros digamos que vemos uno de nuestros ojitos y cada uno tiene como una conjuntiva, un diafragma, una pupila. En este caso, si hiciéramos el símil con las abejas, sería como si tuviera miles de este mismo ojito, pero en una sola gran superestructura, ¿sí? Entonces, por eso se llaman compuestos, porque están compuestos como de estructuras más pequeñas. Los ojos compuestos de las abejas entonces tienen miles como de otros, llamémosle, ojos más pequeños que lo componen. Tal vez el caso más particular es cuando ustedes ven, bueno, no, cuando ustedes ven una imagen a veces de una mosca que lo muestran en caricaturas y es como si tuviera un fractal, ¿sí? Que entonces es decir, que tiene sí, como una partecita que se une con la otra, que se une con la otra, que se une con la otra, aunque todas parecieran repetir lo mismo, en realidad todas en su conjunto están formando una sola imagen. Entonces, en el caso de las abejas, es así. Entonces, los ojos compuestos son compuestos porque tienen varias partes más pequeñitas. Tienen dos de esos y tienen en la parte superior tres ojos adicionales que se llaman los ocelos. Eso hace pues que las abejas tengan como unas capacidades de ver diferentes a las que tienen otros organismos. Entonces, por ejemplo, con los ojos compuestos, ellas tienden a ver más largas distancias, ¿sí? Es decir, sería como llamémoslo así, como los binoculares para ellas, pues les permite ver distancias largas. Y los ocelos les permite ver distancias cortas. Entonces, para hacer el símil sería como, por así decirlo, como nuestra lupa, ¿sí? O nuestra visión como de lo pequeñito, de lo que está muy cerca a nosotros. Esto es importante porque, un ejemplo, más adelante lo vamos a ver, qué diferencia hay entre un macho y una hembra, entonces, y por qué los machos tienen ojos más grandes, ojos compuestos más grandes que las hembras, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Pues porque han evolucionado para que un macho lo que tiene que tener es la capacidad de ver, él está diseñado para reproducirse, entonces tienes que poder ver una reina que está volando, localizarla y fecundarla, entonces él necesita tener más, es como esa visión como de distancia, ¿sí? Para poder identificar una reina en vuelo y llegar a ella y fecundarla. En el caso, por ejemplo, de las abejas obreras, que con el tiempo, pues después de que nacen, van desempeñando diferentes funciones en la colmena, eso lo vamos a ver la próxima charla, cómo se dividen esas funciones en la colonia. Ellas, por ejemplo, se ha encontrado que los ocelos, que son esas estructuras de ver más de cerquita, por ejemplo, cuando nacen están como más, llamémoslo así, como más desarrollados y al contrario, los ojos compuestos están menos desarrollados porque finalmente no los necesitan. Necesitan al principio es como ver dentro de la colmena que normalmente está oscuro y no necesitan como tanto ver hacia afuera. Ya posteriormente cuando ellas salen a pecorear y a buscar miel y polen, entonces sus ojos compuestos tienden como a madurarse, por así decirlo, y a adquirir como todo el potencial de visión que deben tener pues para localizar fuentes de alimento, ver peligros, ver la luz del sol, en fin. Entonces, todas estas cositas, digamos que tienen que ver con también son algunos comportamientos de las abejas, ¿sí? Las antenas, en el caso de las abejas, las antenas, pues que vamos a ver, tienen una función como sensorial importante dentro de su mundo, porque son como son como, por así decirlo, parte de sus ojos, de alguna forma les ayudan también a sentir. Normalmente no siempre están localizados pues entre los dos pares de ojos compuestos, y tienen como esa tendencia a estar así como ustedes lo ven en la foto, como encorvaditas hacia adelante, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, no sucede en una mosca, ¿sí? Es otra manera de diferenciar, por ejemplo, moscas y abejas, que las moscas suelen tener más las antenas, llamémosle como paraditas, como hacia arriba.
En cambio, las abejas suelen tenerlas, es como así, como agachaditas, por así decirlo. Entonces son como características que le ayudan a uno a diferenciar también abejas de avispas. Frente al tema de los ojos en las abejas, es importante recalcar que digamos que su rango de visión, estoy hablando pues de los ojos compuestos, los que utilizan los grandes que están al lado de la cabeza, ellos tienen también como un rango de visión dentro del espectro de luz, diferente un poquito al que nosotros tenemos, a que tenemos los seres humanos o tienen otros animales. Nosotros los seres humanos, pues que vemos dentro del espectro visible que se llama así de luz, desde los 400 a los 700 nanómetros, pues la frecuencia, las abejas tienden a ver un poquitico más desplazado como hacia la izquierda, hacia la radiación ultravioleta, no tanto hacia la radiación infrarroja. Eh, Rápidamente pensando en lo que significa infrarrojo y ultravioleta, infrarrojo es como por ejemplo la radiación que emiten los cuerpos calientes, ¿sí? Entonces, un animal que tiende a ver más hacia lo rojo, por ejemplo, una serpiente que puede incluso detectar el calor de los animales, podría uno pensar que está más como a esa visión hacia lo infrarrojo. Y lo ultravioleta es más como el otro lado del espectro no visible del, del rango de luz que se puede ver, que para el caso de los humanos nosotros o sea, casi no vemos nada del ultravioleta. En cambio las abejas sí ven mucho de eso y funcionan de hecho demasiado a partir de la radiación ultravioleta, sí, para ellas es muy importante para, por ejemplo, el tema de ubicación o para el tema de detectar fuentes de alimento. Aquí, por ejemplo, a la derecha vemos eh, fotografías de dos flores distintas, cómo la veríamos los seres humanos y cómo la verían las abejas. Y todo esto se da porque las flores tienen unos pigmentos que destellan, por así decirlo, en un rango más hacia la ultravioleta que nosotros no podemos detectar, pero que las abejas sí lo pueden ver. Entonces, una flor como la amarillita que vemos ahí arriba, que para nosotros es simplemente amarilla, para el caso de las abejas, que puede ver ahí cerca a la parte central una radiación de más hacia el espectro ultravioleta distinto, ella vería es como una especie de blanco, ¿sí? Como el blanco que nosotros vemos a veces para dispararle flechas que tienen círculos blancos y rojos concéntricos. Ella podría ver es más algo como de ese estilo, que le está indicando y señalando como hacia dónde debe ir en la flor, donde encuentra su mayor recompensa. Lo mismo pues en la flor de la derecha, donde pues ves como en amarillo ve como se va degradando, por así decirlo, el color, indicándole que hay un punto de llegada, un punto central donde ella puede encontrar algo que en este caso pues seguramente será néctar o polen. Entonces, esa visión ultravioleta de las abejas les ayuda a ver el mundo de una forma distinta a como lo vemos nosotros. Esta también es la razón por la cual, por ejemplo, una abeja puede trabajar desde más temprano en la mañana que nosotros, ¿sí? Mientras ustedes, por ejemplo, pueden ver en el caso de nosotros que trabajamos más con abejas nativas sin aguijón, aquí vemos abejas que a veces en un día despejado, o sea que no amanece con nubosidad, a las 5 de la mañana uno ya puede ver, empezando a ver cierta actividad de abejas del género Melipona, por ejemplo. Eso es otra cosa que se ha encontrado en las abejas, en particular estoy hablando de las abejas nativas, em, que pues prácticamente entre más grandes tenga los ojos, más capacidad de volar temprano en el día tiene. Entonces, esa es la explicación de, ¿y por qué? Pues porque tienen mayor capacidad de captar luz, en este caso, que para el ojo común o el ojo humano no sería fácil de ver, y puede por lo tanto salir a trabajar más temprano una abeja del género Melipona, que es grande, versus una abeja angelita, por ejemplo, que es más pequeñita y que se ha encontrado que digamos que en los ojos compuestos, las áreas dedicadas a la detección de la radiación ultravioleta son como más, digamos que menos sensibles y más pequeñas. Entonces, por lo tanto, ellas no tienen como esa capacidad de ver como lo ven las abejas más grandes.
Entonces, bueno, el tema de de los ojos en las abejas, entonces, como les decía, pues es una visión diferente a como lo vemos las personas. Tienden a tener mayor sensibilidad más hacia la parte ultravioleta del espectro visible. Por lo tanto, pues ellas, llamémoslo así, como que pueden ver en unas condiciones y unas formas distintas a lo que lo hacen otros organismos, ¿sí? Em, nosotros decimos pues que las abejas tienen olfato, pero no es un olfato como el de nosotros. Es decir, que no es como con lo que tenemos nosotros diseñado, que es una nariz y que por dentro tiene unas estructuras especializadas pues en detectar volátiles en en el ambiente, pero pues los tenemos todos localizados ahí. En el caso de las abejas no tienen una nariz como tal, sino lo que tienen es sus antenas, ¿sí? Entonces sus antenas que en este caso les ayudan también de cierto modo a ver el mundo porque ellas funcionan demasiado con los olores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es posible que una abeja dentro pueda ver, pues ver entre comillas, que dentro de una colonia está su reina y no es en en la otra colonia del lado o en otra cajita del otro lado? Pues eso no lo hace porque la vea y ni porque vea a través de la caja y tenga rayos X o algo así, sino porque parte de su forma de ver el mundo es a través de, por ejemplo, de los olores y de las hormonas que despide esa reina. Entonces, esas las captas con con las antenas. Para ellas son como parte de su forma de percibir el mundo y en este caso lo asociaríamos como con el olfato. También son como oídos, las antenas tienen como unos pelitos diminutos que digamos que ante nosotros no escucharíamos, llamémoslo así, como los mismos decibeles que escuchan ellas son capaces de ver como un espectro diferente de vibraciones que pueden captar con esos pelitos pequeñitos que tienen dentro perdón, en la superficie de las antenas. También allí, pues esos mismos pelitos, además de, llamémosle, de servirles como de oídos, de sentir vibraciones, escuchar esas vibraciones, también le permiten sentir cosas. Entonces, ustedes van a ver mucho las abejas, a veces, por ejemplo, dos abejas como que cruzando sus antenas, ¿sí? Entonces, eso no solamente están ahí como oliéndose, olfateándose, sino también están tratando como de, por medio de señales físicas y químicas, como que comunicándose mensajes, ¿sí? U otra cosa que a veces ve uno, no sé si han visto que ponen, digamos, una gotica de agua con azúcar y llega una abejita ahí a beber y lo primero que hace es como tocarla con las antenas antes de saborearla. Entonces eso es porque con ese toque las antenas está haciendo pues como un tema de control de calidad, por así decirlo, de ese alimento antes de ir a consumirlo. Entonces las antenas para las abejas son muy importantes y es por eso pues bueno, no sé si será la única razón en la biología evolutiva, pero pienso yo que también es en razón a eso que tienen como esa movilidad o esa posibilidad de moverse como hacia el frente de su cabeza, que no tienen, por ejemplo, algunas moscas que, como les decía, tienen otra forma de configurar las antenas. Entonces, creo que también es precisamente porque han evolucionado para usarlas como una herramienta de tener, o sea, más allá de una simple adorno de su cabeza, sino también algo que les complementa el, la, el aparato de recepción del mundo, por así decirlo, de cómo ven su mundo alrededor. Esto pues les ha dado la cualidad de que las utilicen para detectar enfermedades, las utilicen para detectar drogas, incluso dicen que tienen como mejor, entre comillas, olfato que los perros para detectar las taminas, ya se han podido entrenar para que, pues, por medio de condicionamiento se vuelvan unas expertas buscando minas antipersona. Todo eso, pues, han sido gracias a esa capacidad que tienen ellas de percibir el mundo con, entre otras cosas, con esas antenas, ¿sí? Eh, Después de esto tenemos, bueno, ya empezando como a mirar, eso es como la parte externa de las abejas. Ya ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que hay dentro de las abejas, porque digamos que en la parte externa, pues es como lo que acabamos de ver, como esos componentes que por nosotros podríamos ver con una lupa o algunos a simple vista en las abejas grandes.
pero ya verla por dentro es como otro mundo diferente, ¿sí? Igual que nosotros, las abejas esconden una complejidad anatómica en su interior y de funcionamiento que incluso todavía no se termina de descubrir y algunas cosas que yo les voy a contar, pues no se han comprobado, no, perdón, no se han descubierto por lo menos en todas las especies cómo funciona porque pues son muy complejas, ¿no? Y además por lo pequeñitas es un poco más, llamémosle un poco más difícil estudiar algunas. Imaginen ustedes la abeja más pequeña del mundo que mide 2 milímetros, pues 2 milímetros es una cosita de nada. Cómo poder llegar a, no sé, ver en esa abejita su aparato reproductivo o su sistema nervioso circulatorio, pues es una cosa bien compleja y bien difícil de lograr y hacer. Sin embargo, pues aquí quise traer por lo menos como lo fundamental sobre lo que hay al interior de una abeja, resaltando un poquito que donde más se ha generado conocimiento pues es en abejas apis mellifera y por lo tanto es donde más hay información, pero algunas cositas pues voy a complementarles con lo que se sabe que es de diferente o de distinto en otro tipo de abejas, pues en las que nosotros más manejamos, que son las abejas nativas sin aguijón. Entonces, empezando por el sistema digestivo, ¿sí? Esa es la otra, pues la vamos a tratar de estudiar digamos que la anatomía interna de las abejas, así como estudiamos la anatomía interna de las personas, y que nosotros tenemos un sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, endocrino, exocrino, esquelético, muscular, en fin. Entonces la idea es también mirar un poquito las abejas con esa perspectiva de sistema. Entonces, empezando por el sistema digestivo, esta grafiquita como de un corte de ladito nos muestra en rojo como lo que compone ese sistema, ¿sí? Y tiene muchas partes, pero digamos que dentro de lo que yo veo útil e importante destacar es que pues las abejas, en primer lugar, que funcionan tampoco es muy alejado de cómo funcionamos los seres humanos, por ejemplo. Es decir, tenemos un orificio de entrada de alimento, la boca, tenemos un tracto que lo conduce hacia otras partes que van a almacenar o procesar ese alimento, se va a, digamos que a unir en algún momento dado con todos los demás sistemas que componen a las abejas y finalmente lo que se logra absorber pues se absorberá y se convertirá en el sustento del cuerpo y lo que no pues se va a desechar. Entonces digamos que la anatomía interna digestiva de una abeja no es en ese sentido como muy diferente a nosotros, pero sí tiene algunas particularidades. Hay una, por ejemplo, que de hecho nosotros nos preguntan a veces harto cuando vienen al santuario de abejas y es que si la miel es el vómito de las abejas, por ejemplo. Entonces, señor, perdón, creí que me estaban hablando. Nos preguntan mucho si las abejas, si la miel es el vómito de las abejas, y entonces nosotros para tratar de explicarles un poco, pues nos remitimos precisamente a esto, a la anatomía del sistema digestivo. Entonces le preguntamos, bueno, ¿cómo funciona el estómago de una persona? Pues cómo funciona, llamémoslo así, el vómito de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros comemos, después de que pasa por la boca, digamos que la faringe se va al estómago y allá en el estómago se empieza su proceso, incluso empieza su proceso digestivo desde la boca, pero en el estómago ya actúan unos ácidos muy fuertes que empiezan a digerir lo que consumimos. Y si nosotros nos llegamos a vomitar, pues lo que vomitamos es como eso, como una mezcla del alimento con ácidos y ya eso se empezó a descomponer. En el caso de las abejas no funciona de ese modo porque ellas absorben el alimento pues por su aparato bucal, por su lengua, su probóscide, pasa a la faringe, después al esófago y finalmente se acumula en una estructura muy importante que de hecho la tengo aquí señalada en amarillo que se llama el buche melario. Ese buche melario que para algunos podría ser el mismo estómago, realmente no es como un estómago porque ella no, digamos que si bien en ese tracto ya le ha agregado algunas enzimas y microorganismos, realmente el fuerte de su digestión lo hace es un poquito más adelante, ¿sí? En el buche melario, vuelvo y repito, ha hecho alguna mezcla con enzimas, pero no es como que se haya degradado, por ejemplo, el néctar.
no se degrada ahí, ¿sí? En el caso de nosotros ya se empezarían a romper algunas moléculas y aquí no es así. Entonces el buche melario es más bien como una estructura de almacenamiento temporal y de enriquecer con algunas enzimas y microorganismos el néctar que consume. Entonces nosotros pues con palabras más sencillas para los niños obviamente, pero tratamos de decirle que no es un vómito por ende porque pues no tiene como ese nivel de procesamiento que tendría lo que las personas queramos un vómito, que eso ya tiene una forma muy diferente. En este caso es más bien un enriquecimiento que le hacen al néctar, de empezar a quitarle agua también un poco, deshidratarlo, entonces más bien es como una mejora que le hacen al néctar y lo almacenan temporalmente ahí. Si es el caso de que lo van a llevar a la colmena, van a llevar un exceso, pues porque esa es otra cosa. Por ejemplo, el buche melario, aquí como lo ven ustedes, está como contraído, ¿sí? Una abeja que llena completamente o sea, que se sacia, por así decirlo, de néctar, ese espacio, que no sé si ven ahí voy a poner aquí un puntero. Ese espacio, cuando una abeja se llena, él podría ocupar como que toda esta parte de acá, es decir, como todo este espacio que sobra, e incluso hinchar el abdomen, y a veces uno ve literalmente una abeja como si estuviera panzona, ¿sí? O sea, la ve gordita a pesar de que su cuerpo pues no le permite crecer demasiado porque ella tiene una capa dura por fuera. Sí puede como separarse un poco esas capas porque están finalmente móviles y se ve como más gordita. Entonces ese buche melario puede llegar a casi que alcanzar 6 veces su tamaño normal y pues por eso le sirve como de almacenamiento temporal. Lo que ella de ahí pues obviamente algo de su alimento va a pasar al ventrículo que es donde realmente empieza como su proceso digestivo propiamente dicho, y otra parte al intestino, y se va a empezar la absorción al cuerpo. Pero lo que no logre, o sea, lo que no necesite que pase y que se absorba en el cuerpo, ella va a tener la capacidad de llevarlo a la colmena, devolverlo otra vez por su esófago, faringe, boca, y pasárselo o pasarlo a otra abeja que continúe con ese proceso de enriquecimiento de enzimas y de microorganismos, de quitarle humedad al néctar, hasta que finalmente lo depositan, pues para el caso de las abejas apis mellifera en las celdas, o para el caso de las melíponas abejas meliponinos, lo depositan en los potes. Entonces, el buche melario termina siendo como algo, una estructura, vuelvo a repetir, de almacenamiento temporal muy importante para la digestión de las abejas. Como les decía, pues más adelante tienen intestino, tienen unas estructuras que permiten también filtrar, eh, eh, digamos que desechos de la sangre y llevarlos también al intestino para después desecharlos por el recto y el ano, que es como otra de las cosas que también a veces le preguntan a uno si las abejas excretan cosas. Pues sí, efectivamente ellas tienen excretas tanto líquidas como sólidas, ¿sí? Ahí a veces no sé si y pueden buscarlo por internet, como le dicen así, una abeja haciendo chichi o orinando, y es posible ver en cámara lenta a veces las abejas haciendo eso. Nosotros hacemos algunos videos de cómo excretan también a través del ano sustancias líquidas o también sustancias sólidas. Entonces ellos tienen como esa función igual que nosotros. Quería de pronto destacar para como complemento al tema de cómo hacen su digestión, que las abejas también funcionan como nosotros los seres humanos, en donde la digestión realmente no es que la hagamos solo química, sino también es microbiológica. Es decir, que parte de ese degluir del néctar o de los nutrientes que tiene ese néctar, lo hacen realmente son también otros microorganismos que tenemos en el tracto digestivo. Las abejas también tienen ese tipo de microorganismos. Aquí abajito hay una grafiquita, por ejemplo, donde dice cuántas cantidades pues en este caso es por un análisis de ADN que se hizo de las bacterias, microorganismos que se encontraban en diferentes partes del intestino, perdón, del aparato digestivo de las abejas.
y se encontró como que entre más adelantado, es decir, más se iba hacia el intestino, hacia el recto, como que más diversidad de ADN se encontraba, es decir, que más diversidad de microorganismos existen, que también es un punto importante porque a veces pensamos pues que las abejas se alimentan solo de, o sea, viven solo de agua y azúcar, pero pues las abejas necesitan, además de esa agua y azúcar, de otros nutrientes y además de eso necesitan de un equilibrio de microorganismos en su interior para que les ayuden a aprovechar esos nutrientes, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, no sé, pues en la práctica, algo sencillo de cómo impacta esto en el tema del comportamiento de una colmena. Desde nuestra perspectiva, por ejemplo, cuando uno divide o hace una división en la colmena, uno necesita abejas adultas, no solamente pues por las labores que ellas desempeñan, sino también porque son las que más desarrollado tienen este, llamémosle este sistema de microorganismos en su interior y por lo tanto, por ejemplo, por cuando les devuelven ese néctar enriquecido a las obreras más jóvenes, les pasan también parte de esos microorganismos y las ayudan como a enriquecer su microbiota. Entonces, es importante también en un proceso de multiplicación tener abejas adultas porque ya son como fuente de esa riqueza de microorganismos, ¿sí? Obviamente también las abejas lo pueden adquirir del mismo consumo de polen o de miel almacenado, pero las abejas en sí también son esa fuente de enriquecimiento de microorganismos. Bueno, las abejas también tienen un sistema circulatorio, es decir, como algo que se encarga, por así decirlo, de mover los nutrientes alrededor de su cuerpo. En el caso de nosotros sabemos que pues, nuestro sistema circulatorio, además pues, de físicamente nuestras venas y arterias, que son las que lo componen, tiene un componente importante que es la sangre, ¿sí? Que es digamos que el vehículo que conduce esos nutrientes y conduce hormonas y conduce otros, no sé, microorganismos, sustancias, todo lo que necesita el cuerpo transportar de un lado a otro. En el caso de las abejas también, solo que pues ellas no lo hacen a través de sangre, sino de algo que se conoce como hemolinfa, que de todas formas no dista mucho de la sangre como tal de nosotros, porque también tiene por ejemplo, tiene unas células, así como nosotros tenemos, eh, bueno, los típicos que nos enseñan en la escuela, glóbulos blancos, glóbulos rojos o eritrocitos o linfocitos y todos los demás. En el caso de las abejas también tienen unas células especializadas en su hemolinfa que tienen igual que nosotros unas funciones de transporte de nutrientes, de transporte de oxígeno, de defensa, de inmunidad, en fin, también igual parecido a cómo funciona nuestro organismo. De pronto lo único es que son como, entre comillas, más sencillo, porque pues no es como nosotros vemos el aparato circulatorio de los seres humanos y pues tiene como una cantidad de venas, arterias y todo lo demás. En el caso de las abejas, pues como que se reduce a tres grandes partes, ¿sí? Como a una aorta, que es en el caso igual que nosotros, que conduce desde su corazón esa hemolinfa hasta el cerebro. Tiene una parte que lo ayuda a distribuir en la parte ventral, es decir, que tiene digamos que un componente de su sistema circulatorio como en la parte de abajo, llamémosle así, y otro en la parte de arriba. Entonces, eso más el corazón, pues componen como lo grande del sistema circulatorio de las abejas. También tienen una pequeña partecita aislada al lado de las antenas, que es la vesícula de la antena, donde también realizan un pequeño movimiento de hemolinfa, porque pues la antena, como les decía, es una partecita pues que digamos que compone ese gran aparato de percepción del mundo de las abejas y por lo tanto tiene que estarlo como manteniendo vivo, ¿sí? Como renovando, por así decirlo. Entonces esta parte esta vesícula le ayuda un poco al mantenimiento de esa partecita de su cabeza de las antenas. Haciendo como un pequeño paréntesis, ahorita pues yo en este momento no puedo ver las preguntas, pero ahora las miramos. Bueno, las abejas también tienen un sistema nervioso
Mm, aquí dentro del sistema nervioso, igual que el circulatorio, de pronto lo único es que es un poco más, pues entre comillas simple, voy a decir entre comillas simple porque, ¿por qué qué? Porque pues para uno le parece simple porque es más pequeño que el de los seres humanos, pero no por eso significa que sea súper, hiper, mega fácil de entenderlo y sea muy sencillo, ¿sí? Sino más bien que lo mismo, que haciendo la comparación con los seres humanos, pues tienen como partes más pequeñas y entre comillas más poquitas, ¿sí? Entonces, en el caso del sistema nervioso de las abejas, pues tienen un cerebro eh, que pues el si es o no muy evolucionado, pues es como otra discusión que habrá que hacer en otro momento. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el cerebro de una abeja tiene más o menos, bueno, pues, mal contadas diría por ahí, 1 millón de neuronas, mientras que pues los de los seres humanos pueden tener 25.000 millones de neuronas. Entonces tienen como una capacidad de procesamiento distinta. No, no digo que sea inferior o superior, sino diferente, ¿sí? Porque ellas también son capaces de generar cierta complejidad en la forma como organizan la información en el cerebro. Para ellas hace parte del sistema nervioso los ocelos, esos tres ojitos que veíamos que tenían aquí en la parte superior de la cabeza y que les decía que eran muy, digamos que eran muy como para ver en lo, digamos que en la corta distancia, son para percibir esos movimientos y objetos de corta distancia, pero que como están unidos directamente al cerebro, los consideran como parte más de su sistema nervioso que por ejemplo, el sistema sensorial, que sí tienen como los ojos. Eh, tienen, la otra parte importante que son los ganglios nerviosos que se encuentran distribuidos a lo largo de su cuerpo, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí en una fotografía a la izquierda que no es muy sencillo encontrar fotografías anatómicas de las partes de las aves al interior, por lo mismo que les decía que son tan pequeñitas y es tan difícil ver algunas cosas. Pero acá, por ejemplo, encontré esta que son de los ganglios de una especie de abeja melípona, en donde se puede ver como esas estructuras que, entre otras cosas, lo que hacen es como recoger algunos estímulos, por así decirlo, de diferentes partes del cuerpo y conducirlas hasta el cerebro, ¿sí? Entonces eso es como el sistema que, a grosso modo, que compone la parte nerviosa de las abejas. Aquí quería como introducir este pequeño aparte un poco polémico también. Les voy a dar como una perspectiva desde lo que yo sé, conozco y hemos investigado y cada uno pues se hará sus propias ideas sobre si las abejas sienten dolor o no, porque pues tiene que ver con esta parte del sistema nervioso. Además de que también es como una de esas preguntas que a veces le hacen a uno pues los niños o otras personas por curiosidad en el mundo de las abejas. Entonces resulta que para nosotros entender un poco el tema del dolor, pues lo vamos a, llamémoslo así como antropomorfizar, es decir, lo vamos a ver a través de los seres humanos, ¿sí? Para nosotros sentir dolor, necesitamos o hacemos uso de un sistema que se llama el sistema de nocicepción, que es un sistema pues que nos permite a nosotros a través de tres partes e incluso pueden ser cuatro, eh, llegar a recibir un estímulo, conducirlo por un sistema de ganglios a un sistema nervioso central y después de eso procesarlo y transformarlo en algún reflejo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en el caso de las personas, pues nosotros tenemos, por ejemplo, terminaciones nerviosas en la piel, entonces esa hace parte del sistema receptor, que luego son conducidas por unos ganglios que llevan al sistema nervioso central, o sea, por ejemplo, nuestros nervios en la espina dorsal y llegan al cerebro y después el cerebro los procesa y los convierte en un reflejo que es que si, por ejemplo, yo le puse el dedo a una olla caliente, pues el reflejo es quitarlo porque pues el cerebro lo interpretó como un peligro y me dolió además, ¿sí? Entonces, para nosotros poder sentir lo que diríamos que es como dolor, dolor, necesitaríamos de esos tres componentes. Y adicionalmente hay personas
que han incluido digamos que un cuarto o quinto factor para decir que sí es dolor, dolor, y es el concepto de sufrimiento, ¿sí? Entonces resulta que, bueno, yo puedo coger la olla, quitar el dedo y ya, como que pare de contar ahí. Eh, hasta ahí, hasta ese momento, puede que yo no interprete eso como dolor. ¿Por qué? Porque solo fue como un reflejo, ¿no? Entonces sentí la olla caliente en el dedo, quité el dedo y ya pasó todo el tema. Pero resulta que no sé, que hay personas que, o que dejó el dedo demasiado tiempo en la olla, o que hay personas cuya reacción asocian eso como algo malo y entonces empieza, no sé, a quejarse, a llorar, a manifestar algún otro tipo de estímulo y entonces ya hablamos como de un tema más de que está sufriendo, por así decirlo. Entonces hay quienes dicen que el dolor necesita, o sea, para hacer dolor necesita tener ese componente de expresar algún tipo de sufrimiento. Bueno, ¿por qué lo explico? Y antes de meterle al tema de las abejas, porque resulta que en las abejas todavía no hay como un consenso sobre eso. En primer lugar, porque ese sistema nociceptor, por así decirlo, el sistema de recepción en las abejas no funciona igual que nosotros, empezando porque ellos no tienen como un sistema de terminaciones nerviosas, por ejemplo, que le permitan sentir de la misma forma, no sentir, perdón, recibir estímulos de la misma forma que los recibimos nosotros. Entonces, por ejemplo, ella no sentiría si pone una patica sobre algo caliente, pues de pronto no lo va a sentir como nosotros, porque pues ella, esa capita perdón, esas terminaciones nerviosas no transmiten esa sensación. ¿Cuáles sí la transmiten? Las antenas. Las antenas son las que le dirían, las antenas son como un termómetro que le dicen está caliente o está frío. Entonces, por ejemplo, ahí no funciona del mismo modo el sistema que funciona en las personas, ¿sí? Y lo otro es que no tienen como el reflejo después de sentir el estímulo, no es un reflejo como el de nosotros que implique o que suele implicar sufrimiento, ¿sí? Entendiendo, vuelvo y digo, como ese conjunto de señales que uno expresa más allá de un reflejo. Entonces en las abejas pues no se conoce por lo menos, y vuelvo y digo que aquí es un tema de polémica porque también hay quienes dicen que sí, otros que no. No se conoce como que el sistema esté, por así decirlo, completamente desarrollado igual que nosotros. Entonces, por ende, pues para muchos de nosotros es un poco más sencillo dormir con la conciencia tranquila de que las abejas no sienten dolor, interpretando que ese sistema de nocicepción no está bien desarrollado como en el caso de nosotros y que además no contempla ese factor del sufrimiento. Pero vuelvo y repito, pues aquí hay mucha tela por cortar y tal, investigar. Por ejemplo, esto se cree que es así como para todos los insectos, pero por ejemplo hace algunos años se encontró que este sistema sí estaba más desarrollado, por ejemplo, en moscas de las frutas, en drosófilas, que son unas moscas que se utilizan mucho en experimentos y en investigación científica, y encontraron que, por ejemplo, ellos sí tenían más desarrollado ese sistema y por ende se especulaba que ellas sí podían llegar a sentir dolor como tal. Pero bueno, ese es un tema ahí por investigar, pero quería compartírselos así. De pronto algo sí importante que se me hace relevante mencionar es que si bien una abejita de pronto puede que no sienta dolor, sí puede generar estrés, ¿sí? Entonces aquí en una grafiquita del lado derecho abajo, pues es como para resumir en un estudio de todas las respuestas que puede tener una abeja al estrés. Y entonces resulta que el estrés, que ya es otro concepto diferente, distinto al dolor, está más asociado a, no el estrés de nosotros, que es como asociado a la preocupación, sino en el caso de las abejas estudias como por ejemplo, no sé, como el sobreexcitarse porque puede haber una amenaza y entonces empieza a emitir unas hormonas que hacen que las demás abejas también se exciten y estén como preparadas, sube su ritmo cardíaco, se liberan otras sustancias en su hemolinfa, en su sistema endocrino y entonces estas abejas se vuelven como alertas, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una respuesta de estrés. Entonces, a lo que iba es que las abejas de pronto puede que no sientan dolor, pues
en mi opinión prefiero pensarlo así, pero que sí son susceptibles a sufrir de estrés. Y eso lo pueden sufrir tanto los individuos como también las colmenas. Entonces, posiblemente pues tengamos otra oportunidad para ahondar sobre el tema del estrés, pero quería dejarles también eso como un aporte. Las abejas tienen un sistema glandular que, al igual que en los seres humanos, es muy importante. Es decir, digamos, todo el que maneja las hormonas, por así decirlo, u otras sustancias de secreción o de excreción. Eh, digamos que el tema del sistema glandular es muy importante para las abejas porque tienen, por ejemplo, para el caso de las abejas, em, Apis mellifera, por ejemplo, tienen una glándula que es especializada en advertirle a las demás, que una obrera puede advertirle a las demás que hay un peligro, que es la glándula de Nasonov, por ejemplo. Entonces esa glandulita es como que genera una hormona que le ayuda a las demás a alertarlas, y que es hormona que, por ejemplo, una de las que nosotros tratamos de disuadir con el humo, por ejemplo. Entonces, cuando usamos el humo es, entre otras cosas, también para tratar de distraer como esa hormona que están segregando con esa glándula. Entonces, tienen, por ejemplo, eso. Hay unas glándulas mandibulares que en el caso de las abejas nativas y también de Apis mellifera, por ejemplo, se activan cuando ellas muerden como con repetidamente algo, que en el caso de las nativas, como no tienen aguijón, entonces su mordida es en algunos casos es muy importante para su defensa. Cuando ellas muerden, entonces excretan también, segregan algunas sustancias en esas glándulas mandibulares, y hace que esas sustancias también le comuniquen a las demás que hay como un peligro. Incluso los que trabajamos con estas abejas, a veces uno ya aprende a distinguir, así como en Apis mellifera algunos apicultores lo hacen, que como que ellos, entre comillas, huelen, huelen el estrés de las abejas y esto. En el caso de las nativas, nosotros que trabajamos también hemos aprendido como a distinguir cierto olor que pues de pronto puede provenir, entre otras cosas, de esas secreciones, para saber que una colmena pues está sufriendo pues no sufriendo de estrés, sino que está generando señales de alerta. Por ejemplo, dentro del sistema glandular hay unas glándulas muy importantes para el caso de las abejas, que son las glándulas de producción de cera. En el caso de las abejas Apis mellifera, que se encuentran en la parte inferior de su abdomen. Entonces acuérdense que el abdomen es la parte de abajito donde están, como llamémosle, las rayas de la abeja. En el caso de las Apis mellifera, esas glándulas de cera se encuentran en la parte inferior, y en el caso de la tribu Meliponini, de las abejas sin aguijón, están en la parte superior. Entonces allí, por ejemplo, ellas se encargan de transformar azúcares en ceras, ¿sí? Entonces esas ceras son un producto que después, posteriormente, ya sabemos que lo procesan para construir prácticamente de todo dentro de su nido. Entonces esos glandulitos, por ejemplo, hacen parte de este sistema glandular de las abejas. Ellos tienen momentos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, las glándulas de producción de cera son muy activas como en las edades medias de las abejas, es decir, cuando nacen pues no están tan desarrolladas, luego se desarrollan mucho y luego tienden, por ejemplo, a atrofiarse ya cuando las abejitas salen a campo a hacer como sus labores de pecoreo. Entonces también tienen como un desarrollo dependiendo de la edad. Igual sucede por ejemplo, las glándulas hipofaríngeas, que son, en el caso de las abejas reinas, muy importantes, porque es allí donde se producen unas hormonas que son como para indicar que ya es la reina y para mantener la cohesión del nido. Estas glándulas, por ejemplo, en el caso de las obreras, se atrofian muy rápidamente, mientras que en las reinas sí pues como que se desarrollan y luego se terminan atrofiando. Es como al final de su vida, pues, y es, entre otras, esas las razones por las cuales después se pueden haber cambios de reinas, porque se van debilitando
la posibilidad de generar señales químicas que la hagan ver fuerte, por así decirlo, frente a las demás. Y eso es otra de las cosas, que el sistema glandular ayuda como a demostrar esa fortaleza de los individuos. Bueno, hay un aparato de defensa. Aquí lo quise poner es simplemente para hacer el símil y responder alguna pregunta que a veces nos hacen. Y es bueno, y el tema de las abejas sin aguijón de la tribu Meliponidae, como por qué no tienen aguijón, o si es que no lo tienen, o no lo usan, en fin. Entonces, en el tema del sistema de defensa de las abejas melíferas comunes, pues ya sabemos que está compuesto por unas glándulas de veneno que por medio de un estilete, pues terminan a uno clavándoselo en caso de que nosotros seamos las víctimas y inyectándole, perdón, una cantidad de apitoxina que es como el veneno. Eh, en el caso de las abejas nativas sin aguijón, que vemos una fotografía a la derecha, realmente no existe un aguijón como tal. Entonces nosotros siempre hablamos de que se atrofió, de que no es un aguijón funcional. Y efectivamente ese aguijón, que en el caso de las Apis mellifera es este estilete que vemos acá por toda la mitad, bombeando el veneno, en el caso de las abejas nativas sin aguijón está aquí, es cortico, ni siquiera tiene como esa prolongación hacia abajo que tiene el caso de Apis mellifera, sino que se quedó ahí chiquitico y atrofiado. Entonces realmente es por eso que ellas no tienen, bueno, digamos que esta es la manifestación de que no tienen la capacidad de picar, porque sencillamente se ha atrofiado ese estilete o ese aparatico que tenía diseñado antes. Ahí no sabemos pues todavía si fue primero, o sea, si realmente fue que se le atrofió al ancestro o si pues, se supone que sí, porque tiene un ancestro en común que son las avispas y que pues habían desarrollado su método de defensa a partir del aguijón y que luego en la tribu Meliponidae se atrofió, posiblemente por falta de uso, no sabemos, y terminó así chiquitico, pero también hay también como unas preguntas que surgen porque cuando tratan de, bueno, se ha hecho la datación de las abejas más antiguas y todo eso, las más primitivas que se han encontrado son abejas sin aguijón. Entonces todavía no se sabe, pues sí, o sea, porque deberíamos entonces encontrar dentro de las más primitivas, las más antiguas, pues abejas en su mayoría que tenían aguijones y realmente ha sido lo contrario. Pues de todas formas ahí falta todavía como investigar para desvelar ese misterio. Pero en el caso del sistema de defensa, pues de abejas nativas está atrofiado. Bueno, las abejas tienen obviamente un aparato reproductivo que difiere, por supuesto, de si es después vamos a hablar la próxima semana sobre el tema de castas, de la reina, de los machos, de las obreras. Pero aquí anticipándonos, pues las reinas, que son las que tienen la función reproductiva de la colmena, tienen un aparato reproductivo diferente al de los machos, por supuesto, que se basa en la presencia de unos ovarios, perdón, de un ovario donde se producen llamémosle como los óvulos, que posteriormente pasan por un oviducto, se fecundan por medio de espermatozoides contenidos en una espermateca y son depositados, o bueno, pasan a través de una vagina y son depositados finalmente en las celdas de la colonia, ¿sí? Entonces, la reina tiene súper desarrollados esos ovarios. Son, pues, como lo vemos aquí, pues bueno, claro que está como a una escala distinta, pero son una parte muy importante de su abdomen, que por eso también se hincha y por eso las reinas tienden a ser más grandes que las obreras y los machos, porque pues esa necesidad de producir muchos óvulos y de tener sus ovarios grandes y desarrollados hace que sea un poquito más grande. En el caso de las nativas, pues muchísimo más grande que sus obreras. Es en razón como a la presencia de este sistema súper desarrollado. Y en el caso de los machos, pues que tienen también digamos que un sistema reproductivo distinto, pues digamos que lo curioso de ahí es el tamaño que puede llegar a tener.
en proporción a la abeja, como lo ven ustedes en la fotografía de la izquierda, de un macho de abejas melíferas, en donde pues todo su aparato reproductivo tiene casi que el mismo largo de, bueno, no es el mismo, pero sí alcanza como unas 2/3 partes del abdomen en sí del macho. Es un aparato reproductivo bien desarrollado. En el caso de bueno, eso lo vamos a ampliar después en el capítulo que hablemos de biología de la reproducción, que es el otro a propósito. Eh, pues cómo es que utilizan este aparato reproductivo en el proceso de fecundación. Y ya como para ir terminando esta introducción como anatómica, pues importante destacar el sistema de castas que tienen las abejas, es decir, bueno, las abejas estoy hablando de sociales, ¿no? Porque también recuerden que hay abejas que no son sociales y que de pronto ellas las diferencias en el tema de castas se manejan de un modo distinto. Pueden existir, pero digo, existen, pero no son de la misma forma que las abejas sociales. En las abejas sociales existen machos, existen obreras y existen reinas. Entonces, físicamente, es decir, vistas desde afuera, ellos se diferencian, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver para el caso de Apis mellifera el tema del tamaño, el tema del tamaño del abdomen, por ejemplo, que en el caso de la reina ya les había dicho pues que es más grande pues en razón al desarrollo de su sistema reproductivo interno. En el caso de los machos, por ejemplo, el tema de los ojos, que ustedes ven que son notoriamente más grandes y que ya les había dicho esos ojos compuestos porque son más, digamos que más grandes. En el caso de las abejas nativas, por ejemplo, se habla del desarrollo de la corbícula. Aquí pues no está clara porque está llena de polen en la obrera, pero básicamente es como que este segmento de la patica que estoy señalando acá con el puntero, en el caso de las abejas nativas suele ser mucho más grande, es decir, que eso es como de un tamaño bastante considerable. Ese ensanchamiento se le conoce como una corbícula y son los responsables de que tengan esa capacidad las obreras de cargar gran cantidad de polen almacenado ahí. Eh, en el caso de los machos no es tan, o sea, no es casi que, no está presente o no es tan evidente ese ensanchamiento, igual que tampoco lo es en las reinas, ¿sí? En el caso de las abejas nativas sin aguijón hay también diferencias anatómicas. La próxima sesión vamos a hablar más de esas diferencias con algunos ejemplos, pero pues anticipándonos, quería anticiparles que también existe ese sistema de diferenciación de castas y que también son distintos. Por ejemplo, si solo lo vemos en términos de la cabeza, funciona relativamente parecido a las abejas melíferas, donde normalmente el macho tiende a tener también unos ojos compuestos prominentemente más grandes que las obreras y que las reinas, ¿sí? En esta fotografía a la derecha donde se ve, por ejemplo, una cría expuesta de abejas del género Melipona, donde están con una R las que son reinas, con una M las que son machos, con una O las que son obreras, se puede ver, por ejemplo, el tema de que las reinas sí tienden a tener como esos ojos más chiquitos, más estilizaditos. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que los ojos compuestos son para ver de lejos. Una reina no necesita ver de lejos, porque ella va a pasar su vida dentro de una colmena. Entonces ella no necesita tener desarrollados esos ojos, cosa que sí lo tienen que hacer las obreras y los machos diseñados para poder detectar en el momento preciso a la reina y fecundarse con ella. Entonces, esas pequeñas diferencias anatómicas que podrían ser sutiles realmente tienen una explicación y un porqué tanto en la evolución de las abejas como en su comportamiento y en lo que hace cada una o el papel que desempeña cada una en la colmena, sobre todo cuando hablamos de las colmenas de las abejas que son sociales, ¿no? Bueno, como les decía, en la próxima sesión pues vamos a ampliar el tema de la biología reproductiva. Hasta aquí pues era una parte básica anatómica de las abejas y como lo dije al principio, como enfocado en lograr
sí, en lograr entender algunas cosas de cómo funciona el mundo de las abejas a través de su anatomía, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias. Quería pues aquí, ahora sí abrimos, bueno, no habían preguntas en el chat, pero si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún aporte que hacernos para este capítulo, bienvenidos. No, soy Luz Dari, solamente para agradecerle, José Isidro, muchísimas gracias. Yo apenas inicio, entonces muy importante su charla y estaré pegada dentro de 8 días para seguir aprendiendo. Muy amable, Bueno, gracias. Dari, bienvenida pues a este espacio y estamos tratando de, ya es la 10ª charla, todos los jueves a las 5 de la tarde, encontrarnos por acá para compartir algo de conocimiento de las abejas. Bueno, muchas ¿Alguien gracias. más tiene alguna duda o alguna pregunta? Sí, José, buenas noches. Muy buena la charla, por fin me pude conectar. No había podido en las anteriores. Este tema me parece súper lindo. Sí tengo una inquietud respecto a la parte pues de la miel. No sé si lo mencionaste, pero mi duda es cuando la abeja reconecta el néctar y lo lleva al buche mielero, hay un punto en el que fisiológicamente, o sea, la composición química cambia y se decide, o sea, la abeja puede llevarlo a la celda, o digamos que el néctar en cualquier punto o cualquier tiempo que lleve de reserva en el buche mielero puede ser devuelto, o sea, llevado a la reserva en la celda. No sé si me hice entender con la pregunta. Hola, Fancy. Hola, sí, ¿cómo estás? Qué pena que aquí se me alborotaron los perros y no me dejaron oír. Repíteme rápidamente la pregunta, disculpa. No te preocupes, tranquilo. Sí, mi inquietud es si cuando la abeja ya tiene pues el néctar guardado, reservado en el buche mielero, si hay un punto químico que determine que ella lo puede llevar, o sea, no sé si el término correcto es regurgitar, pero regurgitar hacia la celda, o si en cualquier punto este néctar puede ser regurgitado y llevado a la celda. No ya, si okay, ya te entendí. Sí, sí te entiendo. Sí, como cuál es qué es lo que le dice a ella si lo debe depositar o no, ¿sí? Exacto, sí. Bueno, esa hace parte de esas dudas que no te sabría responder. Yo les decía al principio de la charla que como no, o sea, mi conocimiento tampoco es extensamente profundo. La verdad no conozco la respuesta, pero lo podremos investigar a ver de qué forma lo hacen. Yo hasta el momento sé que hay, por ejemplo, unas, llamémoslas así como unas, no sé llamarlo como costumbres. No, eso tiene que tener una respuesta también desde el punto de vista químico, pero se sabe que, por ejemplo, por lo menos en Apis mellifera se la pasan 2 o 3 veces entre diferentes individuos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que esas 2 o 3 veces debe ser porque pues cada una hace un aporte diferencial a la deshidratación o la maduración de ese néctar, y la última obviamente debe tener alguna forma de detectar. Sí, pues, ¿cómo hace para saber que ya vino 2 o 3 veces? Tiene que saber de alguna forma químicamente como que ya está apto para depositarlo. Pero sí, el tema, y si no sabría como a qué se debe, si es algo químico o físico, de pronto en la densidad del néctar, no sabría. Bien, pero bien, muchas gracias. De pronto una curiosidad sobre ese tema del buche melario y el néctar y todo eso es que las abejas tienen, es una curiosidad no de lo que tú me preguntas, pero me acordé, las abejas tienen la capacidad de que cuando ellas se sienten en peligro y necesitan como salir a volar, de como de escupir ese néctar, ¿sí? Entonces yo pienso que también existe dentro de ellas una forma pues sí, de entender que el estar llenas, por así decirlo, las vuelve más lentas o les causa una imposibilidad pues para defender la colmena, y por ende como que lo escupen para poder salir a defenderlo, ¿sí? Otra de las cosas que se ha sabido es que no sabemos cómo, pero ellas, por ejemplo, saben calcular de alguna forma, y eso tiene seguramente también que ser químico. Una abeja tiene que salir
a recorrer X distancia para ir a una fuente de alimento, ¿sí? Y durante ese recorrido pues va a gastar energía, obviamente porque va a estar volando y gastando de su propia energía. Entonces ella tiene una forma de saber, por ejemplo, como hasta qué punto puede, por así decirlo, volar, e incluso de cuando llega a ese punto, qué cantidad de néctar puede llegar a consumir para que le alcance, por así decirlo, su energía para regresarse a la colmena, digamos que con mayor seguridad. Entonces esos, por ejemplo, esos sistemas de cómo funciona el tema del pecoreo y de la alimentación son también, o sea, complejos, no son fáciles de entender, como que simplemente una abeja sale y se llena de néctar y regresa y ya, sino que hay también unos temas ahí de eficiencia energética, de eficiencia en el vuelo, de distancias, de calidad del néctar, por ejemplo, porque eso también lo pueden ellas medir a través de las antenas, pues mirar si vale la pena en esta distancia llevarse este néctar o llevarse más bien el otro. Obviamente, pues siempre entre más concentrado sea, pues van a tender a, eso lo descubrió desde Carl von Frisch, el Nobel de Medicina en el 70 y pico, donde encontró que hacían esa valoración de la riqueza, por así decirlo, de su néctar y de si valía o no la pena el esfuerzo de llevárselo o no. Entonces, con algunas concentraciones algunas concentraciones y algunas distancias ya no lo tomaban, sencillamente porque decían, pues me va a gastar más energía llevándome, llamémosle así como esta agua, a la colmena que no vale la pena. Entonces tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer esa valoración que es bien, bien interesante. Por acá nos preguntaba Mario si el sentido del tacto se concentra solo en las antenas. Pues esto tiene que ver también un poco con esa discusión que habríamos sobre el sistema nociceptor de las abejas, y es que pues no sé, por lo menos en todas las especies, bueno, en Apis mellifera no se ha detectado que lo tengan digamos como en la parte del exoesqueleto de las abejas, ¿sí? Entonces que hasta el momento, digamos que ellas sentir como nosotros, solo sienten a través de las antenas, porque pues es donde tienen como esas, llamémosle esas terminaciones de las antenas y de los ocelos, donde hay terminaciones nerviosas que pues le pueden ayudar al tema del sentir. Lo que pasa es que hay mucho antropocentrismo, llamémoslo así, porque el tacto para nosotros es una cosa, de pronto para las abejas es una cosa distinta, ¿no? Esos son todavía como cositas por investigar, pero lo que sí se sabe es que están principalmente concentrados, por lo menos desde nuestra visión antropocéntrica, en las antenas, ¿sí? No sé si alguien tiene otra duda, otra pregunta. Buenas noches, José. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo una curiosidad. No recuerdo el nombre del líquido que homologaríamos a la sangre nuestra. La hemolinfa, sí. Ok, la hemolinfa, sí. ¿Qué temperatura tiene? Porque siempre estamos como pendientes de que las colmenas guarden cierta temperatura para ayudarlas a regular, porque ellas tienen dificultad en termorregularse. Entonces, para mí esto absolutamente nuevo, que tenían un sistema circulatorio que él mismo me pareció, y eso me llevó a pensar que si ese líquido tiene alguna temperatura, o le pasa como a los sapos que tienen sangre fría, o cómo funciona en ellas. Vale, listo. Pues el dato de qué temperatura tienen no sabría la hemolinfa como tal, sí, pero yo sé que las abejas sí tienen un sistema o sea, de una temperatura a la cual ellas funcionan bien, llamémoslo así. De hecho, tienen la capacidad de, por así decirlo, de calentarse a sí misma a través de los movimientos, igual que nosotros, las personas, si nosotros movemos muy rápido, pues generamos más calor, ¿sí? Otro tema, por ejemplo, del vuelo de las abejas, que ellas también valoran si pueden volar o no mucho, porque si se calientan demasiado y el día está muy soleado, pues se deshidratan y se pueden morir. Entonces, en el tema de regulación térmica, sí, que normalmente es muy acorde al de la colmena, es decir, que estamos hablando de que en el caso de Apis mellifera, por ejemplo, puede ser alrededor de los 35 grados centígrados.
para el caso de las nativas por ahí entre 27 y 20 y 30 grados máximo. Sabemos que responden a la temperatura porque, por ejemplo, ellas, de hecho nosotros aquí entre comillas lo usamos a veces, si uno quiere, no sé, ver a las abejas como quietas, por así decirlo, puede enfriarlas un poquito y ellas tienden a quedarse quietas. Lo que pasa es que si uno no lo hace con cuidado se puede matarlas también. Pero sabemos que ellas tienen una respuesta al tema del calor y el frío. Entonces, no sé si la temperatura de la hemolinfa será de igual a eso, por ejemplo, 27 a 30 grados, pero sí sé que debe tener una temperatura a la cual ellas tienen que funcionar y funcionan bien, porque sabe que si se les reduce mucho, ellas, por ejemplo, responden entrando en un estado como de latencia, por así decirlo. Entonces, eso pues debe estar asociado obviamente pues a todos los demás sistemas, al de hormonas, y obviamente al circulatorio también. Ok, gracias. Bueno, vale. Tengo una pregunta sobre... Sí, señor. Bueno, tengo una pregunta sobre la evolución de las abejas. O sea, ¿cómo se mide que, digamos, una especie está más evolucionada que otra? Y pues lo que usted dijo ahora sobre el ancestro y pues si tienen aguijón o no, pues me surgió esa pregunta fue porque estábamos leyendo, mi hijo y yo, un libro sobre la vida de las abejas, sobre la inteligencia de las abejas, y decía que las abejas europeas pues creaban panales que se parecían a ciudades, y más o menos la comparación era que las latinoamericanas hacían como chocitas. Entonces, o sea, actualmente, ¿cuál es el consenso científico en cuanto a las abejas melíponas y pues las nativas? Sí. ¿Es algo como fácil de medir o es muy relativo? Pues se supone que hay unas, pues hay una perspectiva genética que se utiliza hoy en día para mirar el tema de la evolución, ¿sí? Que se mide a través de, por ejemplo, la riqueza en genes o la pérdida de ciertos genes que se conocen como genes, bueno, que son como entre comillas inútiles, que no sirven, entonces se considera que un organismo que tenga menos de esos genes, pues es entre comillas más evolucionados, etcétera. Pero desde el punto de vista así como tú lo planteas, como de la colmena en la colonia, yo realmente sí pienso que es un poco más subjetivo la apreciación de la evolución, porque pues sí, por ejemplo, esa comparación que haces entre las abejas europeas o apis mellifera y las nativas y decir que unas hacen ciudades y las otras, yo creo que pues depende también de cómo lo veía, seguramente hasta el que escribió el libro, porque si no conocía, o sea, si yo por ejemplo escribiera un libro en este momento y que yo pues trabajo mucho más con abejas nativas, pues, diría todo lo contrario, porque se basa en mi conocimiento y lo que sé de las abejas. Y yo diría que, por ejemplo, para mí son más complejas las abejas nativas en cuanto a la construcción de su nido. Lo que pasa es que como no se ha investigado casi, desconocemos mucho, pues obviamente es más, sí, como que es más fácil atribuirles más evolución a lo que conocemos más. No sé si me hago entender, sí que entre más lo conocemos y conocemos su complejidad, pues lo consideramos más evolucionado, pero como en este caso no conocemos el otro mundo, el otro universo también como conocemos el de las melíferas, pues no, digamos, va a ser subjetiva la apreciación que uno haga de la evolución, ¿sí? Pues sí, yo no sé, ahí sí, pues una apreciación personal, lo que le digo, o sea, a mí me parece que ahí, pues he tratado de estudiar como ambas, tanto la apicultura como meliponicultura, aunque pues me he centrado en meliponicultura, pero lo poco que he logrado comparar, pues he encontrado que hay algunas cosas que son un poco más complejas de entender en algunos procesos y cosas que son más complejas de entender en abejas nativas, ¿sí? Solo por poner un ejemplo, en el tema del control de la temperatura de las colmenas, que en las abejas apis mellifera ellas lo hacen con la temperatura de sus cuerpos y lo hacen con el tema del ingresar aire frío a la colonia a través del aleteo de sus alas en la entrada de la colonia
y un poquito también lo hacen como por el que, digamos, por estar agrupadas, por así decirlo, el efecto de ser varias, de ser muchas en la colonia. En el caso de las nativas se utilizan esos mismos mecanismos, pero además se le suma el tema de que ellas usan el calor generado por la fermentación del polen del polen y el néctar, como también una fuente de calor para el mismo nido, ¿sí? Entonces ellas son capaces de como de controlar, por así decirlo, una especie de caldera interna para su colonia. Si, por ejemplo, ellas llegan a poner demasiado polen y lo llegan a poner almacenar mucho en época de verano, pues les podría generar no solo el calor que está viniendo afuera, sino el calor que genera la fermentación del polen y puede, entre comillas, pues quemar a las crías, o sea, hervirlas adentro. Entonces ellas tienen como esa capacidad de sumarles a otra variable a su comportamiento de control del clima adentro. Y fuera de eso, además, también manejan algunas, como una cantidad de capas de cera que ponen alrededor que también varían en grosor y número de capas, dependiendo de la temperatura que ellas quieran como controlar. Entonces, eso es un ejemplo, pero fíjate como, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo diría que en ese aspecto son un poco más evolucionadas las abejas nativas, pero pues es desde mi visión. Entonces, pues me alargué en la respuesta, pero la respuesta corta es que para mí sí es un poco más subjetivo en la práctica, aunque sí se ha visto desde la parte de genética, se están estudiando, todavía no sé qué resultados habrán llegado en ese tema, pero desde los genéticos sí se han estudiado como de una forma un poco más objetiva el tema de la evolución. Perfecto, muchas gracias. Muy ilustrativa. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Un aporte? Bueno, pues si no, nada, pues muchas gracias de nuevo, como siempre, por la asistencia. La próxima semana, entonces, vamos a hablar de biología reproductiva. La idea es ampliar un poco más sobre el tema de la formación de reinas, formación de castas, el tema de la reproducción, la fecundación como tal, y el desarrollo y ciclo de vida de las abejas. Entonces, nos vemos dentro de una semana y les deseo pues un feliz resto de noche ya por aquí en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Chao. Con mucho gusto, feliz noche, que estén muy bien. Gracias, José, como siempre, muy amable. Con mucho gusto.